En Colombia, la mujer ha sido menospreciada a todo nivel. En consecuencia, solo desde hace unos pocos años han sido estudiados y aceptados su labor y su papel dentro de la sociedad. Pero esta actitud generalizada por parte de los historiadores, que desconoce la presencia del elemento femenino dentro del desarrollo social, cultural, económico y político del país, está en proceso de cambio. Ahora se fomenta el redescubrimiento de la labor de la mujer en la historia y se busca correr el velo que durante siglos ha estado silenciando una realidad. La mujer siempre ha existido y su naturaleza ha sido un factor generador de importantes acontecimientos de cambio en la nación. Ante esta afirmación hecha por el biógrafo Santiago Samper Trainer en su texto Soledad a costa de Samper, El eco de un grito, es importante indagar. ¿Por qué se extendió durante tanto tiempo esa narrativa elaborada desde una perspectiva masculina que invisibilizaba a la mujer? La historia de Colombia ha sido predominantemente escrita por hombres debido a una serie de factores sociales y culturales que han relegado a las mujeres a un segundo plano en la narrativa histórica. Esto incluye la falta de acceso a la educación y a espacios de poder, así como la percepción de que las contribuciones de las mujeres eran menos significativas. Esa ideología dominó casi todo el siglo XIX y una parte de la primera mitad del siglo XX. El contexto particular de las mujeres durante la segunda mitad del siglo XIX en Colombia y en gran parte de América Latina estuvo marcado por una serie de cambios sociales, políticos y culturales que influyeron en su rol y estatus en la sociedad. Por ejemplo, a finales del siglo XIX, el acceso a la educación para las mujeres comenzó a aumentar, aunque de manera limitada y principalmente para las clases altas. Hubo mujeres que se involucraron en movimientos que promovían su educación y derechos, sentando las bases para futuras luchas feministas. Un caso paradigmático de la segunda mitad del siglo XIX es el de Soledad a costa de Samper, una prolífica escritora que marcó significativos derroteros en torno a las formas de acceso al conocimiento que podían tener las mujeres. ¿Quién fue Soledad a costa de Samper? ¿Y cuál es su legado en la historia del pensamiento y la literatura colombiana? Soledad Acosta de Samper es reconocida como una de las primeras mujeres en la literatura colombiana. Nació el 5 de mayo de 1833 en Bogotá, en un ambiente familiar de considerable influencia y prestigio. Su padre, Joaquín Acosta, fue militar, ingeniero, botánico, historiador, geólogo y astrónomo, ocupando roles como estadista, ministro de Relaciones Exteriores, miembro del Congreso, diplomático y director del Observatorio Astronómico y del Museo Nacional. Su madre, Carolina Kemble Roux, era de Jamaica y tenía ascendencia griega. La familia de su padre poseía una fábrica de fundición de cañones. Joaquín Acosta y Carolina Kemble contrajeron matrimonio en 1832 en Estados Unidos y juntos se trasladaron a Colombia, estableciéndose en Bogotá y Guaduas. Soledad fue hija única y recibió una educación privilegiada. Sus primeros estudios fueron en Bogotá. Con 12 años es enviada a estudiar en Halifax, Canadá, y en varios colegios en París, lo que le permitió un conocimiento y dominio profundo del inglés y francés, ampliando la posibilidad de mantener relaciones con destacados intelectuales y científicos de la época. Esta formación, junto con la influencia y poder de su familia, marcó su desarrollo como una figura prominente en la vida intelectual, social, política y cultural de Colombia en el siglo XIX. Durante la década de 1850, comenzó a publicar sus primeros escritos, incluyendo cuentos y artículos en revistas literarias. En 1855, Soledad se casó con José María Samper Agudelo en Bogotá.
Él fue un político y escritor reconocido en su época y tuvo una gran influencia en la escritura de Soledad, pues por su trabajo viajaron y vivieron algunas temporadas en otros países, reforzando el cosmopolitismo que ella ya exploraba desde pequeña, principalmente en Europa, donde nacieron 2 de sus 4 hijas, aunque 2 de ellas murieron en Bogotá en la epidemia de 1872, generando un impacto devastador en su vida. Sus múltiples viajes le permitieron plasmar en sus escritos sus apreciaciones sobre diferentes países, sus costumbres y su vida cultural y académica. Esto se refleja en la diversidad de temas que abordó en sus obras, desde la historia y la antropología hasta la moda y la ciencia. Su obra se caracterizó por un enfoque en la historia y la cultura colombiana. Escribió más de 20 novelas, 50 narraciones breves y cientos de artículos sobre crítica literaria, estudios sociales e investigaciones históricas. Su obra abarcó una variedad de géneros y temas, lo que la convierte en una figura prolífica y versátil en la literatura hispanoamericana. Ante este contexto, planteamos la pregunta: ¿la vida, obra e ideales de Soledad Acosta de Samper tuvieron alguna incidencia en el feminismo? A través de sus novelas y cuentos, Soledad Acosta de Samper exploró los conflictos y desafíos que enfrentaban las mujeres de su tiempo. Presentó personajes femeninos que luchaban por su autonomía y cuestionaban las normas sociales, lo que contribuyó a visibilizar las problemáticas de género. A lo largo de su vida, se involucró en diversas iniciativas que buscaban mejorar las condiciones de vida de las mujeres. Su escritura no solo se limitó a la ficción, sino que también incluyó artículos y ensayos que abordaban temas sociales y de género. En 1878 fundó su primera revista, La Mujer. 3 años después fundó La Familia, que circuló hasta 1885. En 1889 lanzó El Domingo de la Familia Cristiana y en octubre de 1898 El Domingo. En marzo de 1905 creó su última publicación, Lecturas para el Hogar. Esto pone en evidencia que Soledad no solo se destacó en la literatura, sino que se adentró en un campo que en su época estaba reservado exclusivamente para los hombres. Al realizar numerosos estudios sociales sobre el rol de las mujeres en la sociedad, lo que la convierte en una pionera del feminismo en Colombia. En La Mujer, levantó su voz y fue la primera revista fundada en el país dirigida y redactada por mujeres. A lo largo de su carrera, publicó más de 20 estudios sobre el papel de la mujer en la sociedad, dedicando su vida a orientar y reconocer a las mujeres. Aunque abogaba por la educación y el fortalecimiento de las habilidades de la mujer, su enfoque a menudo se enmarcaba dentro de un contexto que valoraba la familia y el hogar como el lugar principal de la mujer, y era crítica a la idea de emancipación radical de la mujer que la llevara a participar activamente en la política. Soledad Acosta de Samper tenía una mezcla de ideas conservadoras y progresistas. Si bien defendía valores tradicionales y tenía reservas sobre la participación política activa de las mujeres, también fue una pionera en la lucha por la educación y los derechos de las mujeres, lo que la convierte en una figura compleja y multifacética en la historia de Colombia. Recientemente, es cada vez más visible el esfuerzo por redescubrir y valorar la obra de las mujeres escritoras como Soledad Acosta de Samper, así como el papel de las mujeres en la historia de Colombia. Es importante esa resignificación y se reconoce que su contribución fue fundamental para el desarrollo de la identidad cultural y social del país, así como una apertura significativa en la autonomía de las mujeres.